Bienvenidos a la clase de la primera unidad de la asignatura Evaluación del Aprendizaje. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Soy la licenciada Mirna Torales, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Evaluación Educacional. Trabajo en la Facultad de Filosofía en Dirección Académica, en el trabajo técnico de evaluación, apoyando a los profesores y a los estudiantes en dicho ámbito. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Y tomando en cuenta esta frase, vamos a adentrarnos justamente en nuestra asignatura, que es un mundo bello y maravilloso que tenemos que saber para poder trabajar en educación, porque una vez que somos docentes, sí o sí tenemos que también manejar la evaluación. La primera unidad de nuestra asignatura se refiere a la evaluación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, estudiaremos los conceptos, qué es medición y evaluación, cuáles son las semejanzas y las diferencias, y también las características y principios de la evaluación educacional. Existen varios conceptos de evaluación educativa, pero todos esos conceptos que ustedes están teniendo en el material en PDF en la plataforma presentan palabras claves que son comunes, como por ejemplo proceso, información útil, juzgar informaciones, tomar decisiones futuras, como el concepto de Susana Beaulieu de Coles. ¿Por qué la evaluación educativa es un proceso? Porque no se desarrolla de una sola vez, en un solo instante, sino que hay que tomar informaciones acerca del aprendizaje de nuestros alumnos en todo momento. Tenemos que juzgar esas informaciones y tomar decisiones, es decir, si vemos que hay algún error, tenemos que rectificar esos errores. Si es que tenemos bajo rendimiento, tenemos que analizar qué está fallando, la metodología que estamos utilizando, cuál es el elemento que tenemos que mejorar, materiales didácticos, por ejemplo, etcétera. Entonces tenemos que tomar decisiones futuras para la mejora. O si algún alumno está con ciertas dificultades, tenemos que verificar cuál es esa dificultad que está teniendo para que podamos conseguir con ese alumno que vaya mejorando. En el caso de la escolar básica, en el tercer ciclo o en el nivel medio, inclusive tenemos que contactar con la familia para saber cuál es la situación que está pasando el alumno en el caso de que ese alumno de repente esté faltando mucho a clases. Entonces la evaluación educativa es un proceso para recoger información útil y juzgar esas informaciones y utilizarla en la toma de decisiones futuras. La palabra evaluación se relaciona bastante con la palabra medición, porque la medición proporciona información que posibilita la evaluación. Los registros que realizamos acerca del aprendizaje de nuestros alumnos implican una medición cualitativa, pero también los puntajes que van obteniendo en sus trabajos tenemos que ir registrando en nuestras planillas para poder después evaluar, es decir, llegar a una situación que es más bien cualitativa al compararlo con nuestra escala de calificaciones para tener la calificación del alumno, por ejemplo, para ver si ha logrado la exigencia mínima para la aprobación. En este sentido, la medición es previa a la evaluación, está supeditada a esta y sirve a sus propósitos. En el sistema educativo, tanto la medición como la evaluación constituyen un solo componente, están unidos para que la evaluación sea justa. A continuación, conoceremos mejor a la evaluación educativa gracias al estudio de sus características. Una de las características más importantes de la evaluación es que es educativa, porque busca la mejora, el perfeccionamiento del estudiante, es decir, que aprenda, que sepa relacionarse consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, que sea una persona capaz de ir mejorando en todos los aspectos, en todas las dimensiones,
Es decir, que la evaluación no debe tener la finalidad de castigar, de punir o de tan solo controlar. Así como ya vimos en el concepto de evaluación, es un proceso, no es de un solo momento. Por lo tanto, es continua. Se ubica al inicio, durante el proceso y al final. Al inicio para recabar informaciones acerca del aprendizaje previo de nuestros alumnos, de los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Durante el proceso para verificar si hay aprendizaje o no, si hay errores para rectificar o para retroalimentar la lección. Y al final, para poder dar el puntaje correspondiente para obtener la calificación. Por lo tanto, la evaluación es continua. No se realiza solo al final del proceso, sino desde el inicio hasta el final. Cada docente debe tener una planilla donde va registrando los puntajes de sus alumnos, como también las evaluaciones cualitativas, porque la evaluación es acumulativa y no hay ser humano que pueda registrar en la memoria todos los datos acerca del rendimiento de sus alumnos. Por lo tanto, debe tener su registro, su planilla, debe tener su carpeta en forma física y en forma digital. La evaluación es integral porque la educación debe ser integral. En cada clase el docente debe trabajar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, y todo eso también debe ser evaluado. Por lo tanto, así como la clase debe ser integral, también la evaluación tiene que atender todas estas dimensiones, ya sea en forma cualitativa o en forma cuantitativa. Es indirecta porque evalúa las manifestaciones internas a través de las observaciones del comportamiento externo. No existe ninguna máquina que pueda visualizar en el cerebro del estudiante si ya hubo o no un aprendizaje, sino que tratamos nosotros de verificar si hubo o no aprendizaje a través de los instrumentos de evaluación que elaboramos, a través de los procedimientos de la evaluación, como ser la observación, el análisis de las tareas. En ese sentido es indirecta, pero también es indirecta porque a través de la evaluación del alumno se puede evaluar la actuación del profesor. Es decir, según los aprendizajes que obtienen los estudiantes, también podemos evaluar el trabajo que ha realizado el profesor. La evaluación es cooperativa porque en ella participan todos los integrantes de la institución. Por ejemplo, el calendario académico o el cronograma institucional es proveído o es elaborado y resuelto por la dirección académica o por la dirección de la escuela o del colegio. Estos llegan al docente a través de las coordinaciones. Los docentes comunican a sus alumnos, se ponen de acuerdo con sus alumnos para las evaluaciones, para las fechas y horarios. El técnico evaluador o los técnicos evaluadores verifican los exámenes, los test de exámenes o los instrumentos de evaluación y son aplicados en un determinado momento donde participan los alumnos. Antes de la aplicación también son fotocopiados. Por lo tanto, hay un montón de gente involucrada en la evaluación para que esto sea llevado adelante. La evaluación educativa es sistemática porque responde a un plan previamente establecido. Ya en los programas de estudios vienen las sugerencias de qué procedimientos e instrumentos de evaluación aplicar y en qué momento en cada asignatura. Por lo tanto, es una parte inseparable e importante del proceso educativo y que obedece a normas y criterios enlazados entre sí. No es una improvisación, no debe ser una improvisación, sino que debe ser planificado el trabajo evaluativo. La evaluación educativa es crítica porque emite un juicio objetivo y para poder emitir un juicio de valor, decir que el estudiante aprueba, no aprueba, aprendió o no aprendió, debemos basarnos en los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los principios de la evaluación educativa que tenemos que aplicar en nuestro trabajo como docentes se basan en las características estudiadas. El principio de continuidad se basa en la característica de que la evaluación debe ser continua. Como ya habíamos dicho, se ubica al inicio, antes de planificar, durante el proceso de la actividad y al final para medir el resultado del proceso académico. Esto es continuidad. El principio de cientificidad se refiere a que la evaluación debe evaluarse, es decir, la forma en que estamos evaluando, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizamos, si son los que corresponden para los tipos de aprendizajes que queremos evaluar. Tenemos que tener en cuenta las bondades y limitaciones de los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, un test con selección múltiple no puede medir la redacción de los alumnos ni el juicio crítico. Por lo tanto, tenemos que elaborar instrumentos adecuados a los aprendizajes que queremos evaluar. También cuando estamos elaborando los instrumentos tenemos que tener en cuenta las normas técnicas para la elaboración. No podemos evaluar o elaborar instrumentos de evaluación según nuestro antojo, sino tener en cuenta las normas técnicas para elaborar cada tipo de instrumento de evaluación. El principio de diferencialidad expresa que la evaluación debe hacer uso de diferentes medios y procedimientos. En el área de comunicación, por ejemplo, el procedimiento pruebas escritas, tiene como instrumento el test de examen, pero también aplicamos el procedimiento análisis de las tareas, análisis de los trabajos. Es decir, les pedimos diferentes tipos de trabajos en el área y tenemos que registrar en planillas los resultados. Esos instrumentos para evaluar los trabajos de los alumnos pueden ser lista de control, pueden ser rúbrica u otros. Por lo tanto, tenemos que aprender a elaborar no solamente test de exámenes para pruebas escritas, sino también diferentes instrumentos de evaluación para poder evaluar todas las dimensiones, todos los aspectos en la asignatura. Tenemos que tener en cuenta que no podemos evaluar lo que no hemos desarrollado. Eso tiene que ver con el principio de finalidad, porque la evaluación debe hacerse en relación con los objetivos educacionales. Tenemos que evaluar lo que hemos desarrollado para verificar si hemos logrado o no los objetivos propuestos, las capacidades propuestas. La evaluación es integral por un lado porque debe evaluarse lo conceptual, procedimental y actitudinal, pero también teniendo en cuenta de que la evaluación es parte integrante del proceso educativo. Todos los elementos del proceso educativo pueden ser evaluados y deben ser evaluados para mejorarlas, ajustarlas, como ser los objetivos, capacidades, competencias, contenidos, métodos, procedimientos, materiales, actividades y sus resultados para establecer el nivel de efectividad con que se realiza. Y por último, el principio de individualidad. Tenemos que tener en cuenta que cada individuo es un mundo, cada individuo es diferente, y más todavía cuando trabajamos en educación inclusiva. En muchos casos debemos hacer ajustes a los programas, ajustes razonables, y nuestras evaluaciones también deben estar acorde a esos ajustes racionales. Pero tenemos que tener en cuenta también, en la generalidad de los casos, de que ningún alumno es igual al otro, ningún grupo es igual al otro grupo y no debemos realizar comparaciones. Las comparaciones son siempre odiosas, pero más bien
trabajar las potencialidades de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso es importante tener una cantidad pedagógicamente aceptable de estudiantes para poder darle una atención más individualizada. Pues si tenemos una cantidad excesiva de estudiantes, ya no podemos realizar este principio de individualidad como corresponde. De esta manera hemos estudiado la unidad 1 con los temas, conceptos de evaluación educativa, cuáles son sobre todo sus características y los principios que tenemos que tener en cuenta al aplicar la evaluación en nuestra actividad cotidiana como docentes. Muchas gracias por la atención y a seguir cuidándose.